Gracias vos para el cambio continúa ya en este martes 28 de mayo, esperando pues Jacinto Ascensión que cumpla con su tarea matutina, y tenemos una propuesta interesante con el amigo Eladio Capellán, que es un colaborador casi permanente en este espacio. Siempre nosotros requerimos de él su participación en el espacio para que comparta inquietudes con nosotros, y gracias que siempre él está en disposición cuando sus múltiples tareas así se lo permiten, porque Voz para el Cambio considera que los hombres y las mujeres que han progresado en el conocimiento deben siempre estar disponibles para hacer contribución, para que con ello podamos tener una sociedad más próxima. Eladio Capellán, agradecemos nuevamente tu disposición de participar en Voz para el Cambio. Muy buenos días, gracias a ustedes por invitarme a este programa que es precisamente, procura ser una voz que introduzca, que traiga cambio a nuestra sociedad. Muy buenos días, pueblo dominicano. Es un honor, un placer y gran privilegio poder estar aquí una vez más. Gracias, señor, por la oportunidad. Eladio, hemos dicho en otras oportunidades que por tu experiencia, un poco más de 3 décadas, ya ejerciendo tu profesión de abogacía, y anoche vi un fenómeno en la televisión y pensé en ti. El derecho penal es una parte de esa, unos dicen que es una ciencia, otros dicen que es una técnica. No nos vamos a meter en eso, pero pensé en aquella expresión, nada humano me es ajeno, cuando vi por la televisión a la señora Rosa Amalia de la Vega, Rosa Amalia Pilarte, llorando. Una hermana suya lo hizo también, porque ellos sienten que lo han perseguido injustamente. El Ministerio Público ayer pidió 10 años de cárcel para ella, 400 salarios mínimos como condena, y que todos sus bienes sean desquitados para que pasen a ser propiedad del Ministerio Público. Ella, en su defensa material, no negó que tuviera la cantidad de dinero que le atribuyen, más de 4.000 millones de pesos. Vi en la prensa que se limitó a decir que por tener dinero a nadie lo pueden perseguir como a ella. En ese tema, y ya fue juzgada, y a las 3 de la tarde el tribunal, en este caso un tribunal especial, un tribunal penal organizado por la Suprema Corte de Justicia. Me gustaría ver tu valoración y al mismo tiempo preguntarte si una persona que tenga privilegio jurisdiccional como ella por su condición de diputado no puede renunciar a ese privilegio, y para tener más oportunidad en los tribunales renunciar para que la juzguen como una persona sin privilegio, y así tener derecho a todas las instancias, primer grado, Corte de Apelación, Suprema Corte de Justicia. De manera que nos gustaría que tú nos orientes en ese punto. Mira, lo primero en defensa de la señora es que es una defensa muy pobre, y pudiera ser porque tener dinero en sí mismo no es un delito, mucho menos un crimen. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que justificar la fuente de donde emanaron esos recursos. 4.000 millones de pesos no es fácil para una persona común tenerlo, pero si lo puede tener, pues que lo tenga. Ese no es el problema. El problema es justificar de qué fuente emanaron esos recursos, como ya dije antes.
Por lo demás, que el Ministerio Público pida la condena que pida, 400 salarios mínimos, 10 años de prisión, todo eso son situaciones propias del gaje del oficio. El crimen tiene que pagarse. Si ella no puede justificar de dónde sacó el dinero, pues es evidente que no vienen de una fuente lícita. Sin embargo, el Ministerio Público tendrá que probarlo. Por esa parte. La otra parte que dices sobre los privilegios de jurisdicción, fíjate, es que bien lo dice, privilegio. Un juicio ante la Suprema pudiera ser básicamente para personas que real y efectivamente se sientan inocentes o por lo menos no culpables, porque recuerda que no es lo mismo la inocencia que el no culpable. Usted puede ser culpable de un hecho, usted puede ser descargado de un hecho y eso no lo hace inocente. Lo pueden descargar por una buena defensa, lo pueden descargar por una mala acusación, lo pueden descargar por una mala apreciación de los jueces, por muchísimas razones usted lo pueden descargar y usted burlarse. Porque haya prescrito. Porque haya prescrito un incidente que no se pueda salvar, falta de calidad de la víctima, muchísimas razones pueden hacer que un caso quede impune, pero eso no hace a la gente inocente bajo ninguna circunstancia. Inocente es el que no cometió el hecho. Eladio, déjame hacerte un paréntesis. A veces la gente, yo lo he oído jugando mal a los abogados porque cogen determinados casos, pero no siempre el abogado va a ir al tribunal a decir que su defendido es inocente. El abogado puede aprovechar todos esos instrumentos que tú has elaborado sin decir que su cliente no cometió los hechos. Pero eso que tú dices está en la primera página, o sea, el capítulo 1, primera página del libro Los casos de conciencia del abogado, que tú conoces muy bien, aquel francés Jacques Isoni, que fue el que defendió al capitán Petain y todas esas cosas. O sea, un abogado del carajo, vamos a usar esos términos. Y él precisamente plantea eso. La gente dirá, pero al fin y al cabo, señor abogado, ¿cómo se atreve? Es que el asunto no es defender para que descarguen. Es posible, ¿eh? Eso es posible, pero no siempre se busca eso. Por ejemplo, fíjate ayer, y escúchame el testimonio, ¿verdad?, personal e inmediato. Ayer estoy en el tribunal, como la mayoría de los días en la mañana, y mientras espero mi rol de audiencia llega una señora y me dice, empieza a hablar conmigo de cosas. Entonces le digo, ¿qué la trae usted por acá? Me dice, me han demandado para esto, esta cosa. Entonces cuando veo le digo, présteme la demanda para ver cómo la oriento, ¿verdad? Porque al final eso es lo que somos. Y en mi caso particular, ejerzo el derecho bien porque me pagan, pero también por vocación. Y una consulta se la doy a cualquiera en la calle, donde quiera que sea, y con eso no tengo ningún tipo de problema. Entonces cuando veo el acta, la demanda, le digo, fíjese, aquí tenemos alguna dificultad. El problema suyo es que usted no la podrá decir por usted mismo en el tribunal, sino que usted necesita un abogado. ¿Qué había ahí? Bueno, el acto decía, acto número 2024, y la fecha decía 2023, el alguacil se equivocó ahí. Pero por otro lado, la demanda debe llevarse por Bonao y la trajeron por Villa Altagracia, que era donde yo estaba. Eso lo advertí inmediatamente. Entonces, ese acto es nulo, de nulidad absoluta. ¿Qué debe hacer un abogado? Bueno, solicitar, ¿verdad?, la nulidad del acto antes de conocer si real efectivamente la señora es responsable o no. Si en lo que está haciendo esa cosa pasa un evento, el hecho se queda impune, si es que la señora ha cometido la falta que se le atribuye. No sé si me doy a entender, creo que sí. Entonces, el hecho queda impune. Si en ese momento al demandante se le presenta una situación que no puede demandar de nuevo, pues el hecho se queda sin juzgar, pero eso no hace al demandado inocente bajo ninguna circunstancia. Entonces, eso es lo primero que se necesita saber
en todo proceso, y máxime cuando se trata de un proceso penal. Aniquilar la demanda, aniquilar la acción del Ministerio Público antes de que se conozca el fondo, eso es una acción muy valorada por los abogados, y quienes saben hacer eso, pues merecen aplauso. No siempre el abogado busca la absolución del cliente, pero eso por ese lado. Por otro lado, la presentación de las pruebas. Fíjate, muchísimos abogados pierden el caso por una sola prueba que no pudieron presentar. Y no es que, por ejemplo, un testigo ocular, que el juez bien pudiera hasta de oficio hacerlo, pero si lo hace de oficio, no que venga una persona, un abogado, a querer introducirlo de manera violatoria del derecho, porque entonces viola el derecho de defensa, y el derecho de defensa es sagrado. El derecho de la acusación no es sagrado. No sé si me doy a entender, si sigo dándome a entender. Estoy hablando muy técnico. La acusación no es sagrada, la defensa sí. Entonces, si el Ministerio Público, por ejemplo, trae un testigo que fue el testigo estrella, el testigo ocular, que vio los hechos tal y como fueron, pero entonces cuando lo presenta, que debe hacerlo por escrito, no dice cuál es su pretensión probatoria. Y nada más dice testigo ocular de los hechos. No, pero ¿qué hecho de los hechos? Son varios hechos. ¿Qué circunstancia usted va a probar con ese testigo? Y entonces el abogado de la defensa hace que anulen ese testimonio, y en consecuencia no pueden acreditar las pruebas documentales. ¿Tú te imaginas que sea un homicidio? O que sea un robo agravado. Pues se cae la demanda, se cae todo, pero esos son asuntos. Por eso es que no todo el mundo es abogado. Muchos licenciados en Derecho y doctores en Derecho hay por todas partes. Abogados no hay muchos. Mira, Eladio, eso que tú relatas de la señora que tú orientaste, yo pienso que a lo mejor tú no lo hiciste, pero esa señora, como los documentos que ella tenía en la mano decían que ella fue mal convocada, esa mujer se le podía decir que se fuera del tribunal, porque ningún juez, si estaba mal citada, le iba a perjudicar a ella. Eso siempre es posible, amparado en que los jueces son los garantes de los procesos. Sin embargo, recuérdate que al más sabio, decía mi santo padre, que Dios lo tenga en buen lugar, al más sabio se le va una punta. Y si el juez se le va la punta, entonces cuando viene a ver hay un problema. No, por eso sí, es así. Por eso es tan importante la defensa técnica. Correcto. Bien, entonces el caso de la señora, que ya no fuimos por otro lado, el caso de la señora, si la jurisdicción de la Suprema, si la jurisdicción privilegiada real y efectivamente beneficia al imputado, Juan Francisco, eso lo inventaron gente que se dedicaba a pensar, y llegaron a la conclusión de que el privilegio de jurisdicción iba a beneficiar necesariamente a la parte imputada. Porque, si bien es cierto que en el transcurso normal del proceso, la jurisdicción de intrusión, el juicio de primer grado, la Corte de el sedazo de la Corte de Apelación y por último el tamiz de la Suprema Corte de Justicia pareciera que son garantías procesales, no menos cierto es que si tú vas directamente a la fuente de donde emana el derecho y esa fuente dice, mira, las cosas pasaron así y tú eres beneficiado, no, tú no, tú eres un hombre muy honorable. Y si el imputado es beneficiado con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pues ya se cae todo, se termina todo ahí y el trauma habría terminado. Entonces, bueno, es evidente que muchos, porque no uno ni dos, son muchos los que se han despojado del fuero, tanto en la Cámara de Diputados como tanto en el Congreso como en otras instancias del gobierno donde tienen privilegio de jurisdicción, se han despojado de eso para ir a primer grado con la intención de darle larga al proceso. Eso también es posible. Recuerda el caso de Brecht, que creo que algunos de los implicados tal cosa hicieron. Al final y al cabo, tú sabes que el tiempo
lo mejor que hay es el tiempo. Pero Sí. entonces, el diputado que se considera culpable le conviene renunciar al privilegio de jurisdicción. Sí, porque los jueces de primer grado son más maleables. Además, por ahí puede prescribir la cosa, por ahí puede morirse alguien. O sea, se juega al tiempo. ¿Tú te imaginas que a un individuo, como en materia penal precisamente, existe la inmediación de la prueba, esa cosa, en el transcurso del proceso se muera el creyente? Entonces sí. hay que innovar instancias, si se muere el fiscal que lleva el caso y el expediente no se sabe dónde está, entonces el fiscal no tiene, el nuevo fiscal necesita empaparse otra vez. ¿Tú me entiendes? Si en ese transcurso del tiempo las causas que generaron la persecución dejan de ser, como es un individuo que esté siendo perseguido por marihuana y esta misma noche, o posesión o tráfico de marihuana, y esta misma noche el Congreso vote una ley que dice que la marihuana ya no es perseguible. ¿Se entiende? Se juega al tiempo. Recuérdate el caso de Odebrecht. Ese caso se fue diluyendo hasta que todo el mundo quedó sin sanción. Ese es un caso así. Y así pasa en muchísimos casos. Sin embargo, recuerda también que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia lava a cualquier individuo. El caso Félix Bautista, sí, lo descargaron a la Suprema y nada, lo descargaron. El caso, ¿a cuál otro más descargaron? Han habido varias personas que han descargado a la Suprema y no ha habido dificultades con eso. Bueno, Eladio, tú has puesto unos ejemplos ahí que mira, hay un colega tuyo que está en línea, Grimus Santiler, y él dice que un buen abogado va siempre a defender para que se aplique la ley sin abuso. Es un seguidor fiel de Voz para el Cambio que siempre... Bueno, que se aplique la ley, pero ¿cuál ley? ¿La ley del fondo o la ley procesal? Porque recuerda que la defensa siempre anda buscando desacreditar los hechos para que en el proceso surja una de las figuras más importantes del derecho penal, la duda. Porque la duda, ¿qué pasa con la duda? Que favorece al que está siendo perseguido. Ya, pero buena observación la del distinguido colega. Así mismo. Eladio, vamos a ir a una brevísima pausa con el compromiso de regresar de inmediato. Hay muchas cosas que veo que tú no las sabes con relación a mí, porque se ha dicho el más probo de los hombres o de las mujeres puede ir a la cárcel. A mí me pusieron una querella que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Y tú dices que yo no. Sí, a mí me llevaron. Lo que pasa es que me descargaron en todas las instancias, pues yo no había cometido ninguna falta. Bien. Vamos a la pausa, Natanael. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.